Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar ahí. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de resolver un primer parcial de física del CBC de la UBA. Vamos a presentar el trabajo en dos videos, este es el primero, donde en primer lugar van a aparecer todos los enunciados, de manera que ustedes puedan elegir si los ven en un determinado orden, si ven algunos ejercicios que les interesen en particular y otros no. Bueno, eso lo manejan ustedes. Para eso van a aparecer primero todos los enunciados. Y después va a seguir la resolución de los tres primeros ejercicios, con lo que este video quedaría terminado. Y en el segundo video vamos a resolver el resto de los ejercicios. Bueno, acá tenemos el enunciado del primer ejercicio, el ejercicio D1, que dice: los bloques A y B se encuentran vinculados por una soga ideal que pasa por una polea, también ideal, como se muestra en la figura. Ambos se encuentran apoyados sobre planos inclinados de rozamiento despreciable. La masa del bloque B es 4 kilogramos. Si a tiempo cero se libera el sistema desde el reposo, los bloques adquieren una aceleración constante de 2,5 metros sobre segundo al cuadrado hacia la izquierda. Se pregunta: A. ¿Cuál es el valor de la masa de A? B. A los 6 segundos de partir se corta la soga. Grafique la velocidad del bloque B en función del tiempo para los instantes t que pertenecen al intervalo 0 segundos, 10 segundos. Indique los valores característicos para describir el movimiento del bloque. Como no tenemos información de las longitudes de los planos inclinados, vamos a trabajar asumiendo que ambos bloques, durante el tiempo transcurrido en las situaciones analizadas, permanecen sobre dichos planos inclinados y que el bloque B nunca llega a chocar contra la polea. Una última aclaración. La velocidad es una magnitud vectorial, de manera que se caracteriza tanto por el módulo o valor absoluto, llamado rapidez, como por su dirección. En este caso vamos a simplificar la notación, llamando velocidad a la rapidez, pero a su vez, como vamos a aclarar en cada caso, es decir, en cada bloque, que la velocidad está en dirección del plano inclinado en un u otro sentido, bueno, ahí completamos la información de la velocidad. En general, cuando se puede simplificar la notación y se sobreentiende cuál es la dirección o se puede especificar aparte, se hace. Bueno, acá tenemos representada la situación. Nos dicen que tanto la soga como la polea son ideales, de manera que no tenemos que hacer ninguna consideración al respecto, ni el momento de inercia de la polea, ni ninguna cuestión que tenga que ver con la soga. Simplemente es un vínculo entre los dos cuerpos, entre el bloque A y el bloque B. Acá he representado las fuerzas actuantes sobre cada uno de los bloques, sin tener en cuenta la tensión de la cuerda. Al peso lo podemos descomponer en el componente paralelo a la superficie de apoyo y en el componente perpendicular a la superficie de apoyo. Como este componente perpendicular a la superficie de apoyo se cancela con la normal y no produce ningún efecto de aceleración, entonces lo hemos obviado acá para simplificar el dibujo.
solamente nos vamos a ocupar de estos componentes en ambos cuerpos. Peso por el seno del ángulo que forma la superficie con la horizontal, y en este caso también, ¿no? Bueno, hemos considerado un eje X que se dobla, por decirlo en términos sencillos, gracias a las propiedades de la cuerda, en la dirección esta con sentido positivo hacia la izquierda. En este caso sería hacia la izquierda, hacia abajo. El otro dato que tenemos, que es la masa de B, que es 4 kilogramos. Bueno, dicho todo esto, podemos pasar a esta visión simplificada, que en este caso nos alcanza, nos ayuda a resolver, donde consideramos toda una sola masa, que es la suma de ambas masas, la hemos encerrado acá en línea de trazos, afectada por una fuerza resultante, que es la resultante de sumar este componente del peso de A con este componente del peso de B. Este va a tener signo negativo porque está en el sentido opuesto al sentido positivo que le dimos a nuestro eje X, y una aceleración de 2,5 metros sobre segundo al cuadrado, que es el otro dato que aparece en el enunciado. Bueno, la fuerza resultante es el componente de A en el sentido paralelo del plano de apoyo, peso de A por seno de 37 grados, menos el componente de B en el sentido paralelo a su plano de apoyo, que es peso de B por seno de 53 grados. Para los senos y los cosenos estamos utilizando los valores redondeados sugeridos al principio de los enunciados, lo mismo que para G, la aceleración de la gravedad. Estamos utilizando 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, acá en este caso coseno no estamos utilizando solamente los valores del seno. Pero en el caso que haya que calcular algún coseno de alguno de estos ángulos, también usamos el valor redondeado. Nótese que el coseno de uno es el seno del otro, si van al principio de los enunciados, porque son ángulos complementarios. Y como coseno significa seno en el complemento. Bueno, es un detalle que se los comento al pasar. Bueno, la fuerza resultante entonces es masa de A por G, que es el peso de A, por 0,6, que es el seno de 37 redondeado, menos masa de B por G por 0,8, que es el seno de 53 redondeado. Acá acomodé un poquito la expresión para que estos coeficientes queden adelante. Fuerza resultante es 0,6 por masa de A por G menos 0,8 por masa de B por G. Bueno, ya hecha esta consideración, venimos acá, yendo a una de las leyes de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso tenemos que fuerza resultante es igual a masa total por la aceleración 1, que la llame 1 porque estamos considerando esta parte 1 del problema, que va del segundo 0 al segundo 6. Bueno, la fuerza resultante es esta expresión que ya habíamos obtenido acá, y es igual a la masa total, que es masa de A por masa B por aceleración 1, ya lo habíamos escrito acá, y acá lo que hago es distribuir, porque como vamos a tener que despejar masa de A, la vamos a tener que tener separada en un término para poder pasarla del otro lado. Masa de A por aceleración 1 más masa de B por aceleración 1. Entonces, este término que tiene masa de A pasa al otro lado con signo negativo, este término que tiene masa de B pasa a este lado con signo positivo, y nos queda que 0,6 masa de A por G menos masa de A por A1 es igual a 0,8 masa de B por G más masa de B por A1. Bueno, sacando factor común masa de A, nos queda masa de A por 0,6 G menos A1 es igual a masa de B, acá también saqué el factor común masa de B, por 0,8 G más A1. Bueno, este factor pasa dividiendo acá y nos queda que masa de A es igual a masa de B por 0,8 G más A1 sobre 0,6 G menos A1. Sigue acá. Ahora sí reemplazamos. Nótese que trabajamos de manera literal, de manera de solamente estos valores que ya los teníamos como una constante, por decirlo de una manera. Los hemos dejado ahí porque era más cómodo escribir esto y no seno de esto, ¿no? Bueno. Pero el resto de los números los escribimos al final de manera tal de hacer solo una cuenta o un grupo de cuentas al final, con lo que tenemos dos ventajas.
el error cometido en el resultado final por aproximación va a ser menor, porque solamente van a estar las aproximaciones de esta cuenta. Y a su vez, cuanto menos cuentas hagamos, menos posibilidades de equivocarnos tenemos. Bueno, así que acá masa de A es igual a masa de B, que es 4 kilogramos, por 0,8 por G, más 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. G es 10 metros sobre segundo al cuadrado, y acá abajo nos queda 0,6 por 10 metros sobre segundo al cuadrado, menos 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, haciendo esta cuenta, nos queda que masa de A es igual a 4 kilogramos por 10,5 metros sobre segundo al cuadrado, sobre 3,5 metros sobre segundo al cuadrado. Simplificamos metros sobre segundo al cuadrado. 10,5 sobre 3,5, esto es 3, así que 4 por 3 es 12, de manera tal que masa de A es 12 kilogramos. Este resultado es un resultado esperable. ¿Por qué? Pensemos que, o sea, esperable en qué sentido, que tenía que ser la masa de A mayor que la masa de B. Porque si este ángulo es mayor, el componente paralelo a la superficie del peso de este cuerpo va a ser mayor que el componente paralelo a la superficie de este cuerpo, porque este ángulo es menor. Entonces, para que la aceleración fuese en este sentido, necesariamente esta masa tendría que haber sido mayor. Si las masas hubiesen sido iguales, el componente en el sentido de este eje X que hemos llamado, hubiese sido en este sentido, porque este ángulo es mayor. De manera tal que, como este ángulo es menor, esta masa tenía que ser mayor que esta para que el componente, digamos, la fuerza neta resultase en este sentido. Bueno, acá nos disponemos a resolver los que nos piden en el punto B, que es graficar velocidad en función del tiempo del bloque B para tiempo comprendido entre 0 segundos y 10 segundos. El movimiento lo tenemos que dividir en dos partes. La primera va de 0 segundos a 6 segundos, que es el momento en el que se corta la soga, y la segunda va de esos 6 segundos a los 10 segundos. Como son dos situaciones distintas, va a haber dos fórmulas distintas para representar la relación entre la velocidad y el tiempo. Por lo tanto, la gráfica va a presentar un quiebre seguramente. De 0 a 6 segundos tenemos una aceleración que ya sabíamos de 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. A esa aceleración le habíamos asignado sentido positivo, así que la aceleración que aparece una vez que se corta la soga, que es debida al peso del bloque B, el componente del peso paralelo a la superficie de apoyo, le vamos a asignar signo negativo. La aceleración 2 la obtenemos como fuerza 2, que es peso por seno de 53, peso de B, ¿no? Sobre la masa de B. Aceleración fuerza sobre masa. Bueno, en este caso es menos, por lo que habíamos dicho antes, peso de B por el seno de 53 sobre la masa de B. Pero el peso de B es masa de B por G. Así que será menos masa de B por G por 0,8, que es el valor aproximado de seno de 53 que estamos usando, sobre masa de B. Masa de B se simplifica, por lo tanto queda menos 0,8G, acá me había olvidado poner el signo menos, acá también, menos 0,8G, o sea, menos 8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es una situación general para casos de cuerpos que estén en planos inclinados, afectados solamente por su peso, y la normal, obviamente, de la superficie. Van a tener siempre una aceleración igual a G multiplicada por el seno del ángulo que forma el plano con la horizontal. Bueno, así que acá tenemos planteada primero la ecuación de velocidad para el tiempo que va de 0 segundos a 6 segundos. Nótese que acá pusimos corchete y acá también, que es como lo ponen ahí en el enunciado. En el enunciado ponen esto con corchetes acá y después ponen de 0 a 10 también con corchetes, asumiendo que no tenemos un intervalo abierto en un extremo y cerrado en el otro, porque acá no habría problema, porque para tiempo igual a 6 segundos vamos a obtener una velocidad
que sería la velocidad inicial para la segunda etapa, así que no hay problema que se superpongan. Eh, en otros tipos de situaciones, por ahí habría que poner, si se pone un corchete acá, sería un paréntesis acá, bueno, son detalles, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos planteada la primera ecuación de velocidad. Para t perteneciente a este intervalo de 0 segundos a 6 segundos, tenemos que la velocidad en función del tiempo es la aceleración 1, 2,5 metros sobre segundo al cuadrado, por t. Es igual a 2,5 metros, lo que dijimos recién, por t. Bueno, calculamos a qué velocidad llegamos a los 6 segundos. Simplemente hay que hacer la cuenta reemplazando t por 6 segundos y nos queda 15 metros sobre segundo. Bueno, en la segunda parte, una vez que se cortó la soga, o sea, de 6 segundos a 10 segundos, la velocidad en función del tiempo va a ser 15 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial, que es la velocidad con la que llegamos a los 6 segundos, menos la aceleración que tenemos en ese momento, a partir de ese momento, que es la que calculamos acá, multiplicado por t menos 6 segundos, para poder usar la misma coordenada de tiempo. Acá hay que recordar que esto es válido para tiempos comprendidos entre 6 segundos y 10 segundos. O sea, acá yo puedo poner valores de tiempo que vayan entre 6 segundos y 10 segundos. Entonces, cuando se inicia esta segunda parte del movimiento, t justo vale 6 segundos. Entonces 6 menos 6, 0, por lo tanto este término se anula y es la velocidad inicial que tenemos en esta segunda parte, que es la velocidad final de la primera parte. Bueno, calculamos con qué velocidad llegamos a los 10 segundos, simplemente hay que reemplazar. Acá donde dice t va a 10 segundos menos 6 segundos son 4 segundos. Bueno, nos queda esto 15 metros sobre segundo menos 4 que tenemos acá por 8, 32 metros sobre segundo, y nos quedan menos 17 metros sobre segundo. Es decir que el bloque B en principio va a ir hacia arriba en el sentido positivo del eje X que nosotros habíamos elegido. Una vez que se corta la soga, va a continuar su ascenso hasta cierto punto, después va a empezar a ir para abajo y va a terminar yendo hacia abajo con esta velocidad. Acá hay que aclarar algo. Esto lo hemos dicho al principio en el enunciado. Como nosotros no tenemos medidas de los planos inclinados, bueno, del triángulo que representaría los planos inclinados y la parte del piso donde está apoyado, donde están apoyados, asumimos, como habíamos aclarado antes, que el bloque B siempre se está moviendo sobre el plano inclinado. Es decir, no llega a chocar contra la polea cuando va hacia arriba y no llega a salirse del plano cuando va hacia abajo. Lo mismo con el bloque A. Hasta que se corta la soga, asumimos que el bloque A también se mantiene sobre el plano inclinado. Todas estas cuentas valen bajo esa hipótesis. Si no, habría que considerar ya qué ocurre si esas condiciones cambian. Por eso lo aclaramos de entrada. Bueno, en el siguiente paso vamos a ya confeccionar la gráfica para que se vea. Bueno, acá tenemos la gráfica donde representamos velocidad en función del tiempo. En ambos casos, digamos, en ambas partes de la situación en estudio, tenemos aceleración constante. Por lo tanto, la velocidad experimenta una variación lineal. La pendiente de la variación de velocidad en función del tiempo es la aceleración. En la primera etapa, de 0 a 6 segundos, la aceleración es 2,5 metros sobre segundo al cuadrado positiva. La velocidad arranca en 0 y termina en 15 metros sobre segundo, como habíamos visto. A partir de ahí, cuando se corta la soga, la fuerza actuante sobre el cuerpo, la fuerza neta actuante, es en el sentido opuesto, por lo tanto, cambia el sentido de la aceleración, lo que hace que la velocidad siga siendo en el mismo sentido, o sea, el cuerpo se sigue desplazando hacia arriba, pero cada vez más lentamente, debido a la aceleración hacia atrás, hasta que cuando alcanza la altura máxima, por un instante se detiene. En ese momento la velocidad es 0.
ahí a partir de ahí la velocidad empieza a ser negativa, que es la parte donde el cuerpo empieza a ir para abajo. Acá, por curiosidad y porque esto sirve practicarlo para otras situaciones en las que nos pueden llegar a pedir, he calculado el momento en el cual el cuerpo se detiene, el bloque este se detiene. Ustedes cuando están haciendo un examen, obviamente que les conviene hacer estrictamente lo que le piden, no hacer cosas de más, por dos motivos: una por la pérdida de tiempo, y otra que por ahí se equivocan haciendo algo que no le habían pedido y resulta que eso les juega en contra. Acá en estos problemas yo trato de transmitirle la mayor cantidad de información posible. Eso no significa que, por decirlo en términos sencillos, usted va a dar tantas vueltas para resolver un problema en un examen. Bueno, entonces acá con la expresión de velocidad de la segunda etapa igualamos a 0, o sea, en el lado de la velocidad pusimos 0, era 15 metros sobre segundo menos 8 metros sobre segundo al cuadrado por t menos 6 segundos. Fíjense que acá tenemos un factor común metro, que lo podemos simplificar, porque de este lado, al haber un 0, podemos considerar que cualquier factor común que esté de este lado también está de este lado. Lo mismo con este denominador común segundo, podemos considerar que acá también hay un denominador segundo, por lo tanto un segundo acá se va y acá se va 1 y queda solamente este. Bueno, de manera de simplificar la expresión. Bueno, una vez que hice esto, este término lo paso de este lado, me queda 8 sobre segundo es igual a t menos 6 segundos, perdón, 8 sobre segundo por t menos 6 segundos es igual a 15. Bueno, acá distribuyo para poder despejar t, acá simplemente son cuentas, me corro para que lo vean, pero no quiero explayarme demasiado porque simplemente es llegar hasta despejar t, y ahí vemos que t es igual a 7,875 segundos, el momento donde justo el cuerpo llega a la altura máxima, en este caso, se detiene y empieza a ir para atrás. Y termina con una velocidad de menos 17 metros sobre segundo. Bueno, acá tenemos el enunciado del ejercicio 2, que dice: un chico se encuentra parado en una calecita a 2,5 metros de su centro, que gira en sentido horario, dando una vuelta cada 10 segundos. En la figura se muestra la trayectoria del chico vista desde arriba. Cuando el chico pasa por el punto A, la calecita comienza a frenar uniformemente y se detiene al dar desde A media vuelta. Bueno, se pide A: ¿cuánto tiempo tarda la calecita en detenerse? B: escriba el vector aceleración del chico para el instante en que pasa por última vez por B, en coordenadas cartesianas, utilizando el sistema de referencia indicado. Bueno, vamos a resolver el punto A, que es donde tenemos que analizar la parte del movimiento que comienza en el momento que empieza a frenar, o sea que empieza a tener aceleración en el sentido opuesto al movimiento que traía, hasta el momento en que se detiene, que nos dice que es media vuelta después, y a esa posición le hemos asignado la letra C. Arbitrariamente le hemos dado valor angular a esta posición 0, pi sobre 2 en radianes, 90 grados serían grados, y pi radianes, o sea 180 grados, a la posición final, que es el punto donde se detiene. Acá tenemos los datos. El radio es 2,5 metros, que en este punto no es necesario utilizar. La frecuencia, que es la cantidad de ciclos por segundo, vueltas por segundo en este caso, es 1 sobre 10, es una vuelta cada 10 segundos. Bueno, las posiciones angulares de los puntos que nos interesan ya la hemos mencionado, en radianes. Trabajamos en radianes porque es lo habitual, porque es fácilmente luego pasar de magnitudes angulares a tangenciales utilizando valores en radianes. Nada me prohíbe en este caso usar grados, en cuyo caso acá en lugar de 2pi serían 360 grados, pero bueno, vamos a trabajar en radianes porque es lo habitual. Entonces acá tenemos que la velocidad angular inicial,
que es la velocidad angular que traía la cabecita hasta el momento que se empezó a frenar, es igual a 2pi por la frecuencia inicial, o sea, la frecuencia inicial del movimiento acá, que es la frecuencia que traía. O sea, 2pi por 1 sobre 10 segundos, y nos queda que la velocidad angular, simplificando, es pi sobre 5 segundos. Bueno, en radianes por segundo acá lo aclaré. Bueno, este movimiento que va desde A hasta C es un movimiento circular uniformemente variado, porque frena de manera uniforme. Eso es lo que nos dice en el enunciado. Por lo tanto, la aceleración, que en este caso sería una aceleración negativa, si le asignamos sentido positivo al sentido de giro que venía trayendo la cabecita, es constante. Tenemos una aceleración angular constante. Bueno, acá presentamos las dos ecuaciones básicas del movimiento circular uniformemente variado, ecuaciones básicas de posición en función del tiempo y velocidad en función del tiempo, velocidad angular en función del tiempo, que son análogas a las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Posición angular de t es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial por tiempo final menos tiempo inicial más aceleración angular por tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado sobre 2. Y la velocidad angular para un tiempo t es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo final menos tiempo inicial. Acá el tiempo final sería el t para el cual estamos calculando el valor, ¿no? Bueno, acá tenemos tiempo final menos tiempo inicial porque en principio nos manejamos con coordenadas de tiempo, es decir, a un determinado momento le asignamos valor 0 de tiempo y de ahí en adelante las coordenadas de tiempo tendrán valor positivo y para atrás tendrán valor negativo. Recordemos que el tiempo expresado como coordenadas puede tener valores negativos. Si nosotros podemos asignar al tiempo inicial el valor 0, bueno, nos va a quedar solamente esto que podemos llamar tiempo directamente. Es decir, que nos podemos manejar con el tiempo transcurrido, que es una magnitud absoluta. El tiempo transcurrido no puede tener valores negativos, porque es una magnitud absoluta. En general, acá al principio lo que se maneja son coordenadas de tiempo. Pero bueno, siempre que se pueda simplificar el tiempo inicial 0, la posición inicial 0, la posición angular inicial 0, siempre que podamos simplificar las condiciones iniciales, bueno, eso nos va a favorecer mucho en la comunidad de trabajo. Ahora vamos a seguir simplificando aún más esto para llegar a obtener el valor que necesitamos calcular y vamos a ver cómo. Como tenemos aceleración angular constante, podemos hacer una simplificación de considerar una velocidad angular media. Es una situación análoga a la que se plantea el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, ahora lo vamos a resolver con la simplificación dada por los valores iniciales que tenemos, o sea, posición angular inicial 0 y tiempo inicial 0. Después vamos a ver cómo conceptualmente podemos hacerlo más rápido. Bueno, para posición angular 0 y tiempo inicial 0, las expresiones se pueden simplificar de la siguiente manera. Posición angular en función del tiempo es igual a velocidad angular inicial por tiempo más aceleración angular por tiempo al cuadrado sobre 2. Y la velocidad angular en función del tiempo es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Bueno, para la velocidad angular 0, que es la situación final, que cuando se detiene, tenemos que 0 es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo, que es el tiempo que tenemos que averiguar. O sea, esta ecuación tiene del lado izquierdo valor 0 porque estamos considerando la situación en la que el móvil se detiene. En este caso, bueno, el móvil sería el niño que se desplaza con la cabecita, ¿no?
Bueno, pasando del otro lado de la igualdad a la velocidad angular, nos queda con signo negativo, menos velocidad angular inicial es igual a aceleración angular por tiempo. Despejando la aceleración angular, nos queda que la aceleración angular es igual a menos velocidad angular inicial sobre tiempo. Reemplazando en la primera ecuación, o sea, en la ecuación de posición angular, ya acá ponemos el valor de la posición final pi, porque nos queda más cómodo que escribir esto. En la velocidad angular inicial todavía no lo reemplazo por su valor, porque nos queda más cómodo escribirlo así que reemplazarlo al final. Eso lo manejan ustedes según les parezca más conveniente. Si ustedes, por miedo a confundirse, prefieren reemplazar todo junto, bueno, háganlo, todo junto al principio y todo junto al final. Yo acá reemplacé para achicar un poco la escritura. La posición final angular es pi, es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo, más, y acá puse ya la expresión de este término, pero reemplazando velocidad angular por esta expresión, perdón, aceleración angular por esta expresión donde está en función de la velocidad angular inicial y el tiempo. Sería menos velocidad angular sobre tiempo, que sería la aceleración angular, velocidad angular inicial sobre tiempo, que sería la expresión de la aceleración angular, sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Un factor tiempo de acá arriba se simplifica con este factor tiempo y nos queda que pi es igual a la velocidad angular inicial por tiempo menos la velocidad angular inicial por tiempo sobre 2. O sea que nos queda algo menos la mitad de ese mismo algo es la mitad de ese algo, ¿no? Bueno, nos queda que pi es igual a velocidad angular inicial por tiempo sobre 2. Lo escribí acá, porque ya me quedé sin lugar. Bueno, y acá ya podemos despejar tiempo. El 2 pasa multiplicando, velocidad angular inicial pasa dividiendo, y ahora sí, a velocidad angular inicial le doy su valor, perdón, que la pi sobre 5 segundos, pero 5 segundos que estaba dividiendo acá abajo lo puedo poner multiplicando acá arriba directamente. Pi con pi se simplifica, por lo tanto me queda 2 por 5, 10 segundos. Tiempo es igual a 10 segundos. Ahora lo vamos a hacer de una manera más rápida, haciendo una simplificación más conceptual, que es la que le había dicho anteriormente, que era análoga a la que podíamos hacer en movimiento rectilíneo uniformemente variable. Bueno, ahora vamos a hacer la simplificación de la que habíamos hablado, más allá de los valores de la condición inicial, que consiste en lo siguiente. Para un movimiento circular uniformemente variado, podemos considerar una velocidad angular media, que es el promedio de la velocidad angular inicial y la velocidad angular final. La sumamos, la dividimos por 2 y tenemos la velocidad angular media. Cosa que podemos hacer porque tenemos aceleración angular constante, o sea, es un caso de movimiento circular uniformemente variado. Es análogo a lo que ocurre en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde podemos considerar una velocidad media porque tenemos una aceleración constante. Bueno, acá saqué factor común un medio porque nos va a servir para que nos sea más fácil visualizar la cuenta acá, o sea, dividir por 2 y multiplicar por un medio lo mismo. Bueno, en este caso, velocidad angular media es igual a la velocidad angular inicial más la final, que es 0, porque estamos considerando la situación que va desde A hasta C, donde arranca con esta velocidad angular y termina detenido, por un medio, ¿no? Bueno, y si multiplicamos, obviamente nos queda 2 por 5, 10, 1 por pi, nos queda pi sobre 10 segundos. Esa es la velocidad angular media. Bueno, luego la posición final, posición angular final, va a ser igual a la posición angular inicial más la velocidad angular media por el tiempo. En este caso, la posición angular inicial es 0, por lo tanto la expresión se simplifica a posición angular final igual velocidad angular media por tiempo. Sabíamos que usamos tiempo directamente porque consideramos el tiempo inicial 0. Bueno, y acá despejamos que tiempo es igual a posición angular final sobre velocidad angular media.
Bueno, reemplazamos por los valores que tenemos acá. Tiempo es igual a posición angular final, que es pi, sobre velocidad angular media, que es pi, sobre 10 segundos, pero el 10 segundos que está dividiendo acá, ya directamente lo ponemos multiplicando acá. Simplifica pi con el pi y nos queda que el tiempo es 10 segundos, que es lo que habíamos obtenido antes. Bueno, la parte B nos piden el vector de aceleración sobre el niño cuando pasa por última vez por el punto B. O sea que es en el momento en que la calecita está frenando. Durante un movimiento circular, todo cuerpo experimenta una aceleración centrípeta o radial, en el sentido del radio de la circunferencia que describe el movimiento, o sea, hacia el centro. A su vez, en este caso, como hay una aceleración angular, también hay una aceleración tangencial, que es hacia atrás porque está frenando. Acá tenemos las expresiones. Aceleración tangencial para un tiempo t es igual a aceleración angular para un tiempo t por el radio. Como la aceleración angular es constante, la aceleración tangencial es constante. Así que esto es un cálculo inmediato. La aceleración angular habíamos determinado que era menos velocidad angular inicial sobre el tiempo que correspondía al momento en que la calecita se detenía, que era 10 segundos. Bueno, así que nos queda menos pi sobre 5 sobre segundo, que es la velocidad angular inicial, sobre 10 segundos, que es el tiempo que tarda en detenerse, y bueno, acomodando esto nos queda que la aceleración angular es menos pi sobre 50 segundos al cuadrado. Bueno, y en cuanto a la aceleración centrípeta, que acá sí va variando con el tiempo porque se trata de un movimiento circular uniformemente variado, o sea que, como dijimos, está frenando, es igual a la velocidad tangencial al cuadrado en el momento en estudio sobre el radio. Pero la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, así que nos queda esta expresión al cuadrado sobre el radio. Si distribuimos el cuadrado, nos queda velocidad tangencial de t al cuadrado por r al cuadrado sobre r, así que se simplifica r cuadrado con r y nos queda que es velocidad angular de t al cuadrado por r. Acá necesitamos saber cuál es el instante t en el que el niño se encuentra pasando justo por última vez por B. Bueno, de la ecuación de posición angular vamos a despejar ese tiempo. Lo que hay que tener en cuenta acá, como la calecita está frenando, no caer en el error de pensar de que si acá el tiempo fue 10 segundos, acá que estamos en la mitad del giro, mejor dicho, en la mitad del medio giro este, ¿no? En la mitad del movimiento de frenado, el tiempo va a ser la mitad, o sea, en 5 segundos. Porque al ser un movimiento acelerado, en este caso se ha acelerado por atrás, ¿no? Cada vez se recorre una distancia menor en el mismo tiempo. O sea que va a emplear menos tiempo en ir de acá hasta acá que en ir de acá hasta acá. Por lo tanto, el resultado que tenemos que esperar es menor que la mitad de los 10 segundos. O sea, es menor que 5. Bueno, en la ecuación de posición angular habíamos dicho que era posición angular para un determinado momento, que en este caso es pi sobre 2, es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo, que es lo que tenemos que averiguar. En este caso la aceleración es negativa, como ya habíamos dicho, así que ya ponemos signo menos directamente acá. Aceleración angular menos pi sobre 50 segundos al cuadrado sobre 2 por tiempo al cuadrado. Bueno, como pi es factor común a ambos lados de la igualdad, lo podemos simplificar. Nos queda un medio igual a t sobre 5 segundos menos t cuadrado sobre 100 segundos al cuadrado. Bueno, nos queda una cuadrática, de manera que acomodamos este término, lo pasamos del otro lado, queda con signo más. Este término queda, al pasarlo del otro lado, con signo menos, y de este lado ya teníamos el término positivo, un medio. Bueno,
Acá aplicamos la resolvente para obtener las dos soluciones matemáticas de esta ecuación. Obviamente que una sola va a tener sentido acá en este problema, ¿no? Bueno, T1, T2 es igual a 1/5, que es menos B, porque B es menos 1/5, menos más raíz cuadrada de 1/5 al cuadrado, o sea, B cuadrado. Acá no hace falta poner el menos porque el al cuadrado se va, así que menos 4 por A, que A es 1 sobre 100, por C, que es un medio, sobre 2A, 2 por 1 sobre 100. Bueno, ahora obtenemos los valores que son solución de esta ecuación, y ahí vamos a determinar cuál es el que tiene sentido en este caso. Bueno, avanzando un poco en la cuenta, esta es en el segundo, ¿no? Hoy no se los dije, porque estamos calculando el valor del tiempo en segundos. Tenemos que los valores de T1 y T2, o sea, los dos valores de tiempo que son solución matemática de esta ecuación, surgen de 1/5 menos más raíz cuadrada de 1 sobre 25 menos 1 sobre 50, todo dividido por 1 sobre 50, de manera que este 50 puede pasar multiplicando en el numerador, que es lo que hacemos en el paso siguiente. Obviamente que yo estoy acá presentando la cuentita a la resolvente para que lo vea el que lo necesita ver. O sea, puede llegar a pasar que ya esto lo tengan claro, y también puede pasar que la ecuación la resuelvan mediante calculadora. Bueno, eso cada uno ve cómo es su situación. Bueno, haciendo la cuenta llegamos a dos soluciones para esta ecuación, y esta es la que nos sirve, porque esta es un tiempo mayor a 10 segundos, que es el tiempo en el que ya el móvil se había detenido. Bueno, esta es la que nos sirve, 2,93 segundos. De manera que este tiempo es el que vamos a emplear para calcular la velocidad angular en ese punto, y por lo tanto en la aceleración centrípeta. La aceleración tangencial ya habíamos dicho que era un cálculo inmediato con los datos que teníamos, que era aceleración angular por radio. Acá estamos trabajando en valores absolutos. Después acá, como dice anotación vectorial recién, que es lo que nos piden en este caso para la respuesta que tenemos que dar en este punto. Bueno, como dijimos, la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio, y haciendo esta cuenta nos queda 0,05 pi metros sobre segundo al cuadrado, que lo podemos redondear a 0,157 metros sobre segundo al cuadrado. A pesar de que la aceleración angular la habíamos determinado como negativa porque habíamos considerado positivo el sentido de giro que tenemos, bueno, acá no hace falta poner el signo menos. Y de hecho, para la aceleración tangencial, como el sistema de coordenadas que tenemos tiene las ordenadas en sentido positivo hacia arriba, bueno, nos va a quedar una aceleración tangencial positiva en este sistema de coordenadas. Bueno, en cuanto a la aceleración centrípeta, dijimos que primero teníamos que saber cuánto valía la velocidad angular en ese momento, para ese tiempo. Bueno, esa cuentita la tenemos acá. La velocidad angular a los 2,93 segundos es la velocidad angular inicial menos esta aceleración angular, que ya la tenemos como dato, por el tiempo. Bueno, y esta cuenta en valores redondeados nos da 0,444 segundos. Bueno, cuando digo la tenemos como dato es que ya la hemos obtenido, no es que la teníamos como datos iniciales, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, y acá sí, ya calculamos el aproximado, el valor de la aceleración centrípeta. Digo aproximado porque ya este valor es aproximado. 0,44 sobre segundo elevado al cuadrado por 2,5 metros, que es el radio, y nos da 0,493 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ahora ya tenemos los elementos necesarios para expresar el vector aceleración del niño en el punto B, ¿no? Tenemos el componente en el sentido del eje X, es negativo porque es hacia allá, y tenemos el positivo para acá.
es menos 0,493 en la dirección del versor Y, que es el versor en la dirección de X. En la dirección Y es positivo, así que es más 0,157 en la dirección del versor J, que es el versor en la dirección Y, bueno, metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, el enunciado del ejercicio 3 dice: una avioneta vuela desde una localidad A hasta otra B, ubicada a 250 kilómetros en dirección norte, tardando 2 horas en llegar a destino. Ese día sopla un viento muy fuerte a 225 kilómetros sobre hora. Bueno, les comento acá que 225 kilómetros sobre hora de velocidad de viento es típica de un huracán. De manera que obviamente esto no refleja una situación real. Nadie va a intentar despegar con un avión en medio de un huracán, ¿no? Bueno, hacemos el ejercicio con estos números porque, bueno, lo que nos piden es que lo resolvamos independientemente si esta situación puede ser real o no, ¿no? Bueno, dice, hacia el cuadrante sudeste, a 53 grados, medidos desde el este. Bueno, se pide A, ¿con qué ángulo respecto de la dirección norte-sur debe el piloto apuntar su avioneta para llegar efectivamente a B? B, calcule el módulo de la velocidad que desarrolla la avioneta respecto del viento. Bueno, antes de comenzar con la resolución, termino con el comentario acerca del viento, sobre todo estos vientos intensos. En realidad hay un caso particular de vientos intensos que se aprovechan en navegación aérea que se llaman corrientes en chorro. Pero esas corrientes en chorro se dan a grandes alturas, en la cercanía de lo que se llama la tropopausa, que es la capa superior de la capa atmosférica en la que nosotros nos desenvolvemos, que se llama troposfera. Esas corrientes en chorro son aprovechadas por vuelos comerciales, vuelos militares, que recorren grandes distancias para disminuir el tiempo del viaje. Pero obviamente que hay que tener información como para poder incorporarse a la corriente en chorro y tener la capacidad como para hacerlo. En estos casos de vuelos de aviones chicos en distancias cortas, esa situación no existe. Por eso les comentaba que es imposible un vuelo con vientos en superficie de semejante magnitud. Bueno, ahora yendo a lo nuestro, nosotros tenemos que la velocidad del avión con respecto al aire, que se llama velocidad aérea, es la que debe sumarse a la velocidad del aire con respecto a la tierra, que se llama viento, para obtener la velocidad del avión con respecto a la tierra. A esa velocidad la hemos llamado acá velocidad de navegación. Velocidad de navegación es velocidad del avión con respecto a la tierra. La hemos representado con V sub n. Con V directamente hemos representado el viento, que es la velocidad del aire con respecto a la tierra. Y con VA hemos representado la velocidad aérea, que es lo que tenemos que calcular, que es la velocidad del avión con respecto al aire. El viento que recibe el avión cuando está volando se denomina viento relativo. Bueno, que está dado por la velocidad aérea. Entonces, para poder tener una navegación con una velocidad de 125 km sobre hora en la dirección norte, el avión tiene que cancelar, por decirlo de alguna manera, los componentes del viento en el sentido oeste-este y en el sentido norte-sur, y agregar a esa velocidad aérea, aparte de los componentes estos que cancelan a estos componentes del viento, la velocidad de navegación. O sea que la velocidad aérea va a estar compuesta por una velocidad en el sentido este-oeste de 135 km sobre hora, que es el componente del viento de la dirección oeste-este, que sale de multiplicar la intensidad del viento por el coseno de 53 grados, que lo hemos redondeado a 0,6 en esos casos, y obtenemos ese valor de 135 km sobre hora. Y en el caso de la dirección norte-sur del viento, la obtenemos multiplicando 225 km sobre hora por el seno de 53 grados, que en estos casos lo hemos redondeado a 0,8, y obtenemos una velocidad de 180 km sobre hora. De manera que el avión en el sentido sur-norte tiene que tener un componente de velocidad constituido por la suma de
180 kilómetros sobre hora para cancelar a esta velocidad del viento, más la velocidad de navegación, que es 125 kilómetros sobre hora. En total da 305 kilómetros sobre hora en dirección norte. Y en dirección oeste, 135 kilómetros sobre hora. Acá tenemos de cómo hemos obtenido la velocidad de navegación, que directamente es la distancia que hay entre A y B, dividido por el tiempo empleado, ¿no? 250 kilómetros sobre 2 horas nos da 125 kilómetros sobre hora en la dirección norte, ¿no? Bueno, entonces, como dijimos, la velocidad aérea más el viento nos da la velocidad de navegación. Esto equivale a decir que la velocidad aérea es la velocidad de navegación menos el viento. Bueno, que es la velocidad del aire. Esto lo hemos tratado de manera vectorial acá, utilizando los versores I y J como referencia, el versor I en la dirección oeste-este y el versor J en la dirección sur-norte. Ustedes pueden llamarlo velocidad X, velocidad Y, velocidad este, velocidad norte, como sea, mientras quede claro el manejo que estamos haciendo y el resultado que vamos a obtener. Bueno, las referencias se pueden manejar. Yo acá usé versores estándar, pero bueno, es lo que usé yo. Así que nos queda que la velocidad aérea es igual a la velocidad de navegación, 125 en la dirección J, la unidad la dejé acá como factor común, menos la velocidad del viento, o sea el viento, que es la velocidad del aire, 135 en la dirección del versor I, menos 180 en la dirección del versor J. Bueno, como sacamos el paréntesis, nos queda que la velocidad aérea es 125 en la dirección J, menos 135 en la dirección I, más 180 en la dirección J, kilómetros sobre hora siempre. Bueno, ya sumando estos dos términos y acomodando de manera que nos quede la dirección del versor I, o sea la dirección oeste-este en primer lugar y la dirección sur-norte en segundo lugar, cosa que no es necesaria porque acá estamos haciendo suma de vectores. Si nosotros hubiésemos hablado solamente de componentes, sin mencionar los versores estándar, sobreentendiendo que estamos hablando de una notación vectorial, ahí sí tenemos que respetar el orden sí o sí. Acá, como estamos mencionando a qué dirección corresponde cada término, no haría falta, pero bueno, es bueno acostumbrarse a mantener un cierto orden. Bueno, la velocidad aérea, entonces, menos 135 en la dirección del versor I, es en la dirección oeste-este. En este caso sí está bien, en la dirección del versor I, pero como es negativa queda una dirección este-oeste. Más 305 en la dirección del versor J, o sea, en la dirección sur-norte, todo kilómetros sobre hora, ¿no? Bueno, y para sacar el módulo valor absoluto de esta velocidad aérea, simplemente hacemos la raíz cuadrada de 135 al cuadrado más 305 al cuadrado, que el resultado obviamente nos da en kilómetros sobre horas, y es un valor que redondeado nos da 333,5 kilómetros sobre hora. Bueno, esas son una de las cosas que preguntan. Fíjense que ya acá puse todo aproximado, porque arrancamos con valores aproximados de seno y de coseno, así que todos los resultados son aproximados. No solamente estos, donde podemos redondear el resultado de la raíz cuadrada. Bueno, y el ángulo alfa es el arco tangente de este componente sobre este componente, 135 sobre 305, que nos da un ángulo de 23,9 grados aproximadamente con respecto a la dirección sur-norte o norte-sur, o sea, con respecto a esta recta. Acá les hice un dibujito para lo que les cuesta por ahí ver cómo hacemos para calcular este ángulo. Un ángulo, cuando tenemos relaciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, bueno, en general vamos a obtener como arco seno, arco coseno o arco tangente, justamente de algo, ¿no? ¿Qué es esa relación? En este caso, la relación es la tangente de este ángulo, o sea, es la relación entre esta magnitud y esta magnitud. Acá les dice el triangulito. Podemos ver a la tangente como la pendiente de una rampa. Acá tenemos un triángulo rectángulo y esta hipotenusa sería la pendiente. Entonces, la tangente es la relación entre lo que sube y lo que avanza. Y el ángulo va a ser el arco tangente justamente de esta relación.
Obviamente que si esto, en lugar de subir, baja, bueno, la tangente va a ser la relación entre lo que baja y lo que avanza, que sería una tangente negativa. Bueno, eso en cada situación se ve, el tema de los signos. Y por otro lado, para saber cuándo tener que utilizar seno o coseno, más allá de la famosa regla mnemotécnica SOHCAHTOA, si a alguno le sirve, tómelo. A mí me sirve para verlo a simple vista, ¿no? Y me resulta más práctico que andar pensando en el SOHCAHTOA. Yo veo esto como si fuese una boca y esto fuesen los dientes, ¿no? Esto fuese la mandíbula y la parte de arriba de la boca y los dientes. Entonces yo relaciono el coseno con la mandíbula y el seno con los dientes. O sea, la proyección sobre la mandíbula es el coseno y la proyección sobre los dientes es el seno. Parece una tontería, qué sé yo. A mí me sirve para ver, o sea, ya a esta altura ni siquiera pienso en los dientes, en la mandíbula ni nada. Pero es una forma de decir cómo lo veo yo, independientemente de cómo esté ubicado esto, ¿no? Obviamente que puede estar ubicado rotado de cualquier forma. Yo, independientemente de cómo esté, ya veo hacia adelante, relaciono con el seno, y hacia abajo es una forma de decir, porque si esto está girado así, va a ser hacia arriba. Bueno, lo relaciono con el coseno. Parece una tontería, que yo, por ahí a alguno le sirve, y bueno, ojalá